Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente un día más para tener otro estudio bíblico. Estamos todos los días reuniéndonos, abriendo la palabra de Dios, escuchando todo lo que el Señor nos quiere decir. Y los domingos pues estamos ocupándonos en una serie que se titula Ciencia y Biblia. Y es una serie pues que hemos empezado hace pocos domingos. Y bueno, pues hoy vamos a tener el estudio como algo diferente, porque tenemos a nuestro hermano Antonio Cruz, que se va a conectar también al directo. Justo ahora estoy haciendo y entonces creo que la va a recibir y se va a poder conectar en el directo con nosotros. No creo que tengamos ningún problema para poder estar disfrutando de este estudio con nuestro hermano invitado especial de hoy. Bien, pues aquí está Antonio conectado. A ver que pueda escuchar yo. Creo que se te oye, Antonio. Hola. ¿Se oye? Ah, Hola, sí, buenas noches. te oigo. Buenas Buenas noches. noches. Me alegro mucho ¿Qué tal? de verte. Así, aunque Sí, no, aunque no estamos muy lejos, pero, pero algo sí. estamos cerca, pero cuesta de que nos veamos a Sí, veces. la verdad es que sí. Bueno, pues muchas gracias de estar ahí con nosotros en esta noche, un domingo aquí por la noche, pues a lo mejor no sé tu horario de cenas, de cosas, pero agradecemos que No, estás yo aquí. ceno pronto, no hay problema. A las 8 ya cenamos Ah, y ahora ya casi me entra sueño. Espero que con este tema no me entre demasiado sueño. bueno, sería un poco así, que siendo tú el que vas a compartir, ¿no? Si te diera sueño a ti. Sí, sí, Bueno, sí. pues haya un grupo de hermanos conectados a este directo. Estamos aquí pues cada día nos conectamos a internet y damos nuestro estudio bíblico de una horita y tenemos unas series, diferentes series y los domingos estamos haciendo esta serie de ciencia y Biblia y pues desde que empezamos ya lo tuve en la cabeza y a los hermanos le compartí. O sea, Antonio tiene que estar un día compartiendo con nosotros porque Antonio es una autoridad en estos temas y un referente. De hecho, pues mucha información que yo adquiero para los estudios, pues la saco de sus libros, de los artículos que escribe, de las conferencias. Entonces, pues es una bendición que hoy lo podamos tener. Y ahí tenemos hermanos que se conectan pues al directo y lo hacen de diferentes lugares del mundo. Estamos ahí conectados de muchos lugares. Y hermanos se conectan. Estoy mirando ahora en la pantalla del ordenador para ver a los hermanos que se conectan, pues suelen algunos escribir aquí en el grupo, en el chat, en directo. Y tenemos por ahí a Carmen Reyes, que ha escrito un saludo. Carmen está aquí en Valls. Eli Soriano también. Eliana ha escrito también un saludo. Y a ver quién más tengo por aquí. Hay algunos hermanos de Ecuador que se conectan, de México, de Perú y bueno, de Estados Unidos, de Francia, y ahí estamos un grupito. Pues Antonio lo presento un poquito, yo creo que todos le conocéis y no voy a mencionar todo el largo currículum de presentación de Antonio, pero aparte de ser un hermano muy querido, un amigo de hace ya unos años, él es teólogo, es doctor en teología, en biología, ha sido profesor. Si digo algo que no está bien, Antonio, me corriges. Ha sido profesor de bachillerato y bueno, ha participado en muchas cosas. Es apologista, es conferenciante. Tiene, yo creo que ya más de 20 libros escritos, porque ahora mismo yo estaba repasando los que tengo aquí en la estantería y tengo 20, así que y seguro igual me falta alguno. No, Y está bueno, bien, tengo, son 20, sí. tengo libros muy antiguos tuyos, ¿eh? Algunos muy nuevos, como este Sí, es muy que nuevo. sacaste hace poquito, Adán y Eva frente a Darwin, y tengo de los últimos la apologética en 10 respuestas, tengo apologética cristiana, que también
Este me lo regalaste tú, no hace mucho que lo tengo. Dios, ciencia y conciencia. Estoy pasándolos así rápido, pero cualquier información que los hermanos necesitéis sobre alguno, lo veis invertido porque estoy con el teléfono en espejo, viéndome a mí mismo. Adiós por el ADN, nuevo ateísmo, y después hay algunos que ya son un poco más antiguos. Este, por ejemplo, Dios el creador, o este, Darwin no mató a Dios. Sí, de Editorial Vida. Sí, ahí tengo unos cuantos de Editorial Vida. La ciencia encuentra a Dios. Y este es de Clie. Sí. Este, Los bienaventurados. Sí, de Portavoz. ¿Eh? Editorial Portavoz. ¿Te acuerdas? Todos los que... Editorial Clie también, Sermones Actuales. Y tengo uno del año 1982. No sé cuál fue tu primer libro, pero este tiene unos cuantos años. Sí. Es de Editorial Es Vida, El cristianismo en la aldea global. Sí. Ya tiene unos cuantos añitos este. Sí, sí. Bueno, pues estamos todos con la expectativa de cuándo sale la enciclopedia de animales y plantas, porque creo que estaba a punto, ¿no?, de Sí. salir ya. Sale el mes que viene. A finales del mes que viene está prevista la salida. De hecho, ya está en Amazon, se puede ya conseguir preventa, ¿no? En Amazon. Pero está prevista la salida a finales de marzo. Bueno, muy bien. Pues nada, no nos vamos a entretener más porque nos pasa el tiempo. Voy a hacer una oración y vamos a dejar que Antonio nos comparta acerca de este tema del tema que hemos anunciado, acerca de los principales problemas que enfrenta hoy la teoría de la evolución. Y si os van surgiendo preguntas durante la charla, la conferencia, pues las podéis ir escribiendo en el chat en directo y después pues daremos ocasión a que Antonio sí puede responderlas. ¿De acuerdo? Voy a hacer una oración y le dejo la palabra a Antonio y que él nos comparta acerca de este tema. Voy a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das como cada día de reunirnos alrededor de tu palabra, de reunirnos hermanos de diferentes partes del mundo. Nos sentimos esa iglesia universal que tiene ganas de aprender, de servirte, que disfrutamos de la comunión unos con otros, conociendo cada día nuevos hermanos. Y gracias porque hoy nos has dado esta oportunidad de poder compartir este tiempo también con Antonio. Lo bendecimos en tu nombre, a él, a Ana, cuídalos, guárdalos, dales fuerza, Señor, para que puedan seguir siendo de bendición en este tiempo en el que necesitamos seguir tratando estos temas que muchas veces confunden aún a los creyentes, pueden hacer surgir dudas, pero tenemos tu palabra, Señor, y debemos creer en ella, así que toma ahora este tiempo, bendícenos, que sea un tiempo para salir edificados todos. Gracias, y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues adelante, Antonio. Pues sí, gracias. Lo primero que conviene decir cuando se habla acerca del tema de la evolución, ¿las especies cambian o no cambian? Los organismos, los animales, las plantas, todos los seres vivos, las bacterias, ¿evolucionan o no evolucionan? Porque claro, la palabra evolución tiene muchos matices, tiene muchas definiciones. Estamos acostumbrados a decir la sociedad evoluciona, la moda evoluciona, la tecnología evoluciona, la ciencia evoluciona, todo evoluciona, todo cambia. Entonces, en cuanto a la evolución biológica, la evolución de los seres vivos, es obvio, es evidente que los animales y las plantas cambian con el tiempo. Por ejemplo, todas las razas que existen actualmente de perros, más de 200 razas de perros, pues en el siglo XVI no existían. Se supone que el perro desciende del lobo y que por cruces, por lo que se llama una selección artificial que ha practicado el ser humano, pues se ha producido esa evolución, ese cambio. Existen muchas razas de gatos y muchas razas de caballos, y vemos que realmente los animales no siempre son iguales, van cambiando en el tiempo. Ahora bien, eso
se llama microevolución. O sea, todos los cambios que se pueden producir dentro de la especie, incluso dentro del género, son cambios que entran dentro del concepto restringido de microevolución. Pero cuando se habla de la teoría de la evolución de Carlos Darwin, lo que se llama el darwinismo, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de microevolución. Estamos hablando de macroevolución. La macroevolución sería el cambio que supuestamente se habría producido desde que apareció la vida en este planeta, en la Tierra, desde que se formó la primera célula microscópica viva, hasta el ser humano y hasta los animales y plantas que existen en la actualidad. Ese cambio de una célula microscópica, lento, un cambio gradual a lo largo de millones de años, hasta dar lugar a toda la inmensa biodiversidad que existe hoy, eso se llama evolución. Eso es la macroevolución. Entonces, muchos biólogos evolucionistas no creen que los mecanismos que producen esos pequeños cambios de la microevolución puedan justificar la teoría de la macroevolución, de la evolución general de la célula al ser humano. Son dos cosas diferentes. Por tanto, ya para empezar, me parece que esto es bastante definitorio. Sí que existe cambio en los animales, pero ese cambio es, como decía Darwin, desde que aparece la primera célula hasta todos los seres vivos. Esa es otra cuestión y eso es lo que nos vamos a plantear en esta noche. ¿Cuáles serían los problemas, las dificultades científicas que de alguna manera contradicen o estarían en contra de los planteamientos de la evolución general, de la macroevolución? Bueno, hay por lo menos cinco inconvenientes serios. Hubo hace unos años, en el año 2016, una reunión en la Real Sociedad Científica de Londres, una reunión de especialistas, de biólogos evolutivos, que se plantearon el tema de la evolución. Y dijeron, a ver, sí, todos creemos en la evolución general, en la macroevolución, pero ¿cuáles son las dificultades con las que hoy nos encontramos en este terreno, en biología evolutiva? Y llegaron a la conclusión de que había 5 dificultades. La primera es, ¿cuál es el motor de la evolución? ¿Cuál es el mecanismo que produciría supuestamente ese cambio tan grande que hace que de una célula surjan tantas especies biológicas? Bueno, pues todo el mundo lo sabe. El mecanismo de mutación, las mutaciones, los cambios, los errores de copia en el ADN y la selección natural de esos errores. Ese sería el motor teórico, clásico, que siempre se dice: mutación y selección natural. Los animales que cambian son seleccionados por el medio ambiente en un sentido o en otro sentido. Bueno, eso hoy no está tan claro. Es decir, sí que existe selección natural en la naturaleza, pero esa selección natural genera nueva información, genera nuevas especies diferentes, nuevos tipos, nuevas formas de vida. Esa es la cuestión que está pendiente. El segundo problema son los fósiles, porque claro, con Darwin, cuando lanzó su libro El origen de las especies, él decía que los animales cambiarían y las plantas van cambiando lentamente a lo largo de mucho tiempo, pequeños cambios imperceptibles pero acumulativos. Y claro, si eso es así, si ha habido una gradación ininterrumpida a lo largo del tiempo, pues en los fósiles deberíamos encontrar no solo fósiles de invertebrados, de almejas, de estrellas de mar, de conchas, de invertebrados, sino y fósiles de peces, y fósiles de anfibios, de ranas, de salamandras, y fósiles de reptiles, de aves, de mamíferos, sino también fósiles intermedios. Claro, si es un proceso gradual,
deberíamos encontrar fósiles mitad pez, mitad anfibio, mitad invertebrado, mitad pez, mitad anfibio, mitad reptil, mitad ave. Y no deberíamos encontrar unos pocos. Si encontramos, hoy se conocen casi 300.000, más de 300.000 fósiles de seres vivos, y cada día se descubren nuevos. Pues todos los que se han encontrado pertenecen a tipos básicos de organización ya conocidos. Tenemos muchos fósiles de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, de invertebrados, pero apenas hay fósiles intermedios. Y este es un problema. Este es un problema para la teoría de Darwin, para el darwinismo. Otro problema que se planteó en esta reunión de Londres fue ¿cuál es el origen del ADN? O sea, ¿cuál es el origen de la información que lleva el ADN? ¿De dónde ha salido esa información? Porque nosotros... Hemos perdido la conexión con Antonio, ¿verdad? Voy a intentar recuperarle. Estoy mandándole de nuevo la invitación porque parece que se ha salido la conexión. Es la primera vez que hacemos algo así, entonces pues no sabíamos bien cómo iba a funcionar, pero bueno, en principio espero que no haya problema, que se pueda conectar nuevamente. A ver si podemos conectar con Antonio. Le he mandado la invitación para que se conecte. Bueno, espero que Antonio se haya dado cuenta de que no esté hablando solo por ahí. Estoy intentando que Antonio se vuelva a conectar. Igual que no haya tenido él un problema con su teléfono. Espero que no se haya quedado sin batería o algo parecido, porque es raro que se haya salido así la conexión. Estamos esperando un poquito a ver si él tiene algún problema con su teléfono y se está volviendo a conectar o algo, porque yo intento invitarlo a la conexión. Ahora me sale añadiendo, está pensando el teléfono. Ahora, aquí estás, lo hemos perdido. Ya estás aquí otra vez. Sí, no sé qué ha pasado, se ha cortado de repente y no veía nada, ni a mí ni a ti. Bueno. Por eso he parado enseguida. De acuerdo. Te hemos recuperado, a ver si no hay más problemas. Seguimos. Bueno, estábamos diciendo el origen de la información biológica. ¿Cuál es? ¿De dónde sale? Porque siempre que hay una información, hay un informador detrás. Las informaciones salen de una mente, normalmente de una mente inteligente, ¿verdad? Y este es un inconveniente que hoy tenemos. Es decir, ¿cómo se pudo formar la cantidad de información que lleva, por ejemplo, una molécula de ADN humana para que un cigoto junto a un espermatozoide, un ovocito más un espermatozoide forme a un ser humano, a un bebé en 9 meses? Es decir, ¿de dónde sale esa información? Y eso también es un problema que hoy preocupa a la biología evolutiva. Y luego está el origen de la información epigenética. Ya luego veremos un poquito qué es eso de epigenética, si nos da tiempo. Y finalmente está el problema
de esa intuición de diseño universal que se observa por todas partes. Es decir, nosotros miremos donde miremos, miramos un pajarito como un colibrí y ahí vemos un diseño, vemos un pico que tiene una forma especial, que se introduce en una determinada flor para tomar el néctar. O sea, vemos diseño por todas partes. Entonces, ese diseño debemos suponer que es mentira, debemos suponer que es un diseño aparente, porque ha sido producto del azar, de la casualidad, de las mutaciones, o es realmente un diseño real, ¿verdad? Estos serían los 5 inconvenientes que hoy tiene planteados el darwinismo. El primero, el motor de la evolución, es decir, el mecanismo de la evolución, que sea la mutación y la selección de la naturaleza, eso es bastante difícil. O sea, lo que se está diciendo es que ese motor de la evolución es un motor de errores, es un motor que produce mutaciones en la información del ADN, y la acumulación de errores produce complejidad biológica. O sea, ¿cuándo las equivocaciones han producido aciertos tan tremendos como el cerebro humano, o como los delfines, o como los elefantes, o como un pino, ¿no? Entonces, hoy día muchos científicos evolucionistas están diciendo: este no puede ser el motor de la evolución. Ellos siguen creyendo en la evolución, pero piensan que aún no han descubierto cuál sería el verdadero motor, la causa fundamental de la evolución. Y esto ha enfrentado a los propios biólogos evolutivos. Yo escribí un artículo que está publicado en Protestante Digital, que se titula Revolución en la evolución. Si lo buscáis en Protestante Digital, entráis y ponéis ahí en el espacio ese donde se ve la lupa, Revolución en la evolución. Podéis leerlo, es un poco largo, pero está explicado todo este debate. ¿Qué está pasando en el mundo de la biología evolutiva para que haya tantos enfrentamientos entre los propios biólogos evolucionistas? Bueno, pues la genética ha puesto de manifiesto que la selección natural no es una fuerza creativa, sino que únicamente lo que hace la selección natural, existe selección natural en la naturaleza, esto nadie lo niega, existe, pero lo que hace la selección natural es estabilizar las especies biológicas, preservarlas, que no se estropeen, que no degeneren. Eso es lo que hace la selección natural, nada más. Pero no crea nueva información, no crea cosas nuevas. Por ejemplo, los leones, cuando cazan en la sabana africana a sus presas, normalmente herbívoros, gacelas, cebras, jirafas, lo que sea, la presión de selección que ejercen la población de leones sobre los herbívoros, sobre sus presas, ¿es buena o es mala? Eso es selección natural. Bueno, es mala para la cebra que se la comen, ¿verdad? Pero ¿a qué cebra se comen? ¿A la más veloz? ¿A la más rápida? ¿A la jefe del grupo? No, se comen a los más lentos, a los pequeños, a las crías que no pueden correr mucho, a los enfermos, a los ancianos, a los que ya no pueden. O sea que, de alguna manera, lo que hacen los leones es depurar a la comunidad de los herbívoros, eliminando los genes defectuosos y preservando los buenos. Los buenos no se los comen porque corren mucho. Entonces, eso es lo que hace la selección natural. Depura las comunidades biológicas. La selección natural está en la naturaleza con la función de preservar, de estabilizar, de conservar las especies. Se eliminan los individuos que son deficientes, se eliminan los peor adaptados al ambiente, pero eso no crea especies nuevas. Por mucho que los leones depreden a una población de antílopes, por ejemplo, de un antílope no va a surgir una jirafa. Se necesita algo más para hacer eso. Se necesita nueva información. Y lo que se ha visto es que las mutaciones
los errores en el ADN se acumulan en el genoma con el tiempo. Y en vez de crear cosas nuevas, las mutaciones son fuente de desorden, son fuente de disfunción. Incluso algunas mutaciones nosotros sabemos que causan la muerte. Hay mutaciones que producen enfermedades mortales en el ser humano y en el resto de los seres vivos. El genoma del ser humano ha estado degenerando durante la mayor parte de la historia registrada. Fijaos que la evolución necesita todo lo contrario. Necesita que de un genoma simple, este genoma empiece a evolucionar y a hacerse complejo y cada vez sea más complejo. Pero lo que nosotros notamos cuando analizamos el genoma humano es degeneración. Es precisamente todo lo contrario. Y muchos cánceres humanos están producidos por mutaciones en nuestros genes. Hay un libro que no está traducido al español, que se llama Entropía genética en inglés, y que habla de esto, de que el grado de desorden genético se va acumulando lentamente en el cuerpo humano, que más del 90% de las mutaciones perjudiciales no pueden ser eliminadas por la selección natural. La selección natural intenta depurar, pero hay cosas genéticas que se quedan ahí, están ahí en estado latente. Y este declive genético que se detecta hoy contradice evidentemente el modelo evolucionista y de alguna manera supone un espaldarazo al relato bíblico, al creacionismo, al diseño inteligente. Es decir, si al principio Dios creó a los seres vivos con una información genética óptima, buena, y eso ha ido degenerando, es lo que estamos viendo. No estamos viendo que hayamos progresado, al contrario, estamos viendo que en ese aspecto hemos degenerado. Hubo un científico que se llamaba Lenski, que hizo un experimento con las bacterias para intentar demostrar que la evolución, que la macroevolución, ¿no? No la micro, porque la micro todo el mundo la acepta. Bueno, y entonces este hombre lo que hizo fue lo siguiente. En el laboratorio cultivó bacterias en cápsulas de Petri, que son una especie de vasitos con tapa muy, muy aplanados, y consiguió hacer 30.000 generaciones de bacterias. Pero claro, una bacteria se divide en 2 bacterias hijas cada 20 minutos. Por lo tanto, imaginaos, en poco tiempo se puede tener poblaciones inmensas. Y él hizo 30.000 generaciones de la bacteria más famosa con la que trabajan los genetistas, que es la Escherichia coli. Es una bacteria que nosotros tenemos muy abundantemente en nuestro intestino, una bacteria muy familiar y muy fácil de conseguir. Entonces él dijo, ¿veis? En estas 30.000 generaciones yo he visto que las últimas bacterias son distintas, tienen algo diferente a las primeras que pusimos. Evolución demostrada, ha habido un cambio, una evolución. Sin embargo, lo que se comprobó más bien fue todo lo contrario. Cuando esto otros investigadores lo analizaron con lupa, vieron que no había habido una evolución progresiva, una adquisición de nueva información genética, sino lo que había habido es degeneración, o sea, todo lo contrario. Algunas de las bacterias resultantes, sí, es verdad, crecían más rápidamente que las bacterias del principio, pero lo hacían no porque habían ganado información, sino porque habían perdido información. Habían perdido los mecanismos que habitualmente usaban las bacterias primitivas, las primeras del experimento, en la naturaleza. Claro, como no estaban en la naturaleza, sino que estaban en el laboratorio, les daban la comida que necesitaban a una temperatura constante, a una humedad, a unas características ambientales que no cambiaban, no estaban en la naturaleza, pues ya no necesitaban ciertos mecanismos de protección y no habían ganado nada nuevo, simplemente habían perdido estructuras que antes ya tenían. O sea, las bacterias de Lenski y del equipo, de los colegas de Lenski, cultivadas en las condiciones óptimas del laboratorio, no tenían que competir con otras bacterias en la lucha
lucha por la supervivencia del medio ambiente natural, vivían en un ambiente estable, con abundante comida, abundante nutrición, con unas condiciones de temperatura sin depredadores que se las comiesen, o sea, vivían en condiciones óptimas. Pero claro, ¿acaso los organismos para evolucionar supuestamente no necesitan competencia? ¿No necesitan cambios del medio ambiente? Pues esto es lo que esas bacterias no habían tenido. Simplemente habían perdido cosas que ya no necesitaban. Pero más que evolucionar para ganar algo, habían degenerado porque habían perdido cosas. Por tanto, las mutaciones y la selección natural no pueden ser la causa de la biodiversidad que nosotros encontramos hoy. El segundo punto es la cuestión de los fósiles, las abruptas discontinuidades del registro fósil, lo que se llaman las lagunas sistemáticas. Hoy se conocen, como decía antes, más de 300.000 especies fósiles. Sin embargo, las formas de transición que necesita el darwinismo no se han encontrado. Las principales clases y tipos de plantas y de animales fósiles aparecen siempre de golpe y aparecen perfectamente formados. No son formas intermedias, no son organismos a medio camino entre un tipo y otro tipo. Tenemos muchos fósiles de invertebrados, incluso tenemos fósiles de protistas, es decir, de animales microscópicos formados por una sola célula, como puede ser la ameba o paramecios. Hay fósiles de esos animales, microfósiles que se llaman. Tenemos muchos fósiles de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, como decíamos antes. Pero ¿dónde están los fósiles eslabón? Los fósiles intermedios entre esos tipos básicos. Se han encontrado miles de fósiles de cada una de las clases, pero apenas fósiles de transición. Y los que se proponen como fósiles intermedios son muy discutibles, porque muchos de esos fósiles, por ejemplo el Archaeopteryx, que sería un ave que tenía garras en las alas, y entonces algunos dicen, bueno, esto es porque ha evolucionado de los dinosaurios. Los pájaros y las aves son dinosaurios que han evolucionado. Pero, a ver, los fósiles intermedios no tendría que haber miles como los demás y no están. Entonces, ahí hay puntos muy, muy polémicos y que descalzan un poco la teoría del darwinismo. Lo que sí se ha observado en el registro fósil es lo que se llaman explosiones de diversidad. Es decir, hay momentos, cuando uno estudia los estratos fosilíferos, desde el precámbrico, cámbrico, devónico, silúrico, ordovícico, todo, de la era primaria, la era secundaria, terciaria, cuaternaria, pues uno va viendo que de pronto, en un estrato, hay una explosión de vida. Por ejemplo, en el cámbrico, se llama la explosión del cámbrico, aparecen todos los tipos de organización animal que existen hoy, los tipos básicos de organización, ya estaban presentes en el cámbrico y muchos más que se han extinguido. Eso se le llama la explosión del cámbrico. Y en cambio antes, en el precámbrico, apenas si hay fósiles. No hay fósiles intermedios. Luego encontramos que en el Jurásico otra gran explosión, antes de cuando empiezan las aves. En el Triásico otra gran explosión de mamíferos. Y antes, en los estratos inmediatamente inferiores, no hay formas intermedias entre un grupo y otro. Claro, esto lo saben muy bien los paleontólogos. De manera que en las lagunas del registro fósil, de los 1.000 millones de supuestas especies que se habrían extinguido en toda la historia de la vida en la Tierra, desde la creación hasta hoy, se supone que habría habido unos 1.000 millones de especies extintas. De esos 1.000 millones, solo hemos encontrado 300.000 fosilizadas. Poquísimo. Muy poco. Apenas se han encontrado en esas 300.000 posibles formas de transición. Los evolucionistas dicen, bueno, porque el registro fósil es pobre. Quizá cuando encontremos mal, eso lo decía ya Darwin, y desde Darwin hasta ahora hemos encontrado muchísimos fósiles
y fósiles de transición, la verdad es que muy pocos. Cuando uno mira los fósiles humanos, o de lo que se llaman los homínidos, entre los simios y los seres humanos, bueno, ocurre lo mismo. Se han encontrado muchos fósiles de simios, de Australopithecus, de Pithecanthropus, hay muchas especies. La clasificación de la paleoantropología es muy, es muy cambiante, es muy abundante y cambiante. Pero lo que se puede decir es que hay un gran grupo de fósiles de simios o de seres cuyo cráneo, cuyo esqueleto es comparable a los simios actuales. Incluso hay simios que hoy no existen, pero existieron en el pasado, y posiblemente algunos simios, como los Australopithecus, andaban erguidos, pero no quiere decir que por andar erguidos sean humanos. Bueno, hay animales que andan erguidos y no son humanos, andan con dos patas, como los avestruces, que son aves, ¿no? Hay un gran grupo de estos simios fósiles y hay el gran grupo de fósiles similares o parecidos al Homo sapiens. Y ahí todo lo que se clasifica con el género Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Bueno, hemos visto que esas formas son comparables al ser humano, variedades del ser humano, pero eslabones intermedios entre unos y otros, eso es lo que está en discusión y que muchos critican. No hay evidencias de transición entre unos y otros. Hasta tal punto, esto de las lagunas del registro fósil es un problema para el evolucionismo, que ha habido paleontólogos evolucionistas, como uno que murió hace unos pocos años, el doctor Stephen Jay Gould, que fue uno de los primeros en decir que la selección natural no podía ser la causa de todo esto. Y él vio las lagunas en el registro fósil. Y entonces él dijo, bueno, a lo mejor Darwin estaba equivocado. A lo mejor la evolución no es gradual, no es como una línea recta, ascendente, pequeños pasos acumulativos. A lo mejor la evolución es como una escalera. Mucho tiempo que no se evoluciona y de pronto un salto, una macroevolución. Millones de años que no hay evolución y de pronto otra macroevolución. Y así, o sea, la evolución sería más como una escalera que como una línea ascendente. Y entonces él y otro paleontólogo propusieron la teoría de los equilibrios puntuados. Es decir, la evolución se parecería a la vida de un soldado. Largos periodos de aburrimiento, breves instantes de terror. O sea, breves instantes en que habría una macromutación, un gran cambio, de una especie se pasa a otra completamente distinta, y largos periodos que no hay evolución, que no se detecta evolución. Bueno, es la teoría que hoy es aceptada, el equilibrio puntuado, muchos se la creen. Otros dicen, bueno, a lo mejor es una combinación de las dos, gradualismo y equilibrio puntuado, porque en realidad estas cuestiones no se saben, porque tampoco se puede demostrar. La cuestión del equilibrio puntuado, ¿qué es? Que un día un reptil puso un huevo y lo que salió del huevo fue un pajarito, fue un ave. Eso sería una macromutación. Pero claro, eso no se puede demostrar porque no existe fósil de esa macromutación, fósil concreto, ¿no? O sea que ni el gradualismo de Darwin ni el equilibrio puntuado de Gould pueden explicar las muchas lagunas del registro fósil, y esto hoy se está debatiendo. El tercer problema, el origen de la información biológica, el ADN. Cuando se descubrió el ADN, supongo que todo el mundo ha visto cómo es la molécula de ADN, ¿verdad? Parece una escalera de caracol, así, que sube con los pasamanos de la escalera y los peldaños. Lo más interesante del ADN son las bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. A, T, C, G. Y según la proporción de esas bases, ahí radica la información genética. Bueno, pues hoy podemos saber que, por ejemplo, el ADN, nuestro ADN, una molécula de ADN humana, tiene entre 3.000 y 3.200 millones de letras, de bases nitrogenadas, de adenina, timina, citosina y guanina.
3.200 millones. O sea, si nosotros pudiéramos estirar la molécula de ADN, esos 3.200 millones de letras serían como una biblioteca de 860 libros distintos del tamaño de la Biblia. Pero la gracia de esas 860 Biblias distintas, no la misma, de 860 libros distintos, la información que contienen, eso está compactado en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo. O sea, una biblioteca de 820 en cada núcleo de nuestro cuerpo. Y eso cada vez que nuestras células se reproducen, las células lo pasan a las siguientes células, toda esa información. Y así es como se produce la reproducción en todos los organismos vivos. Si nosotros pudiésemos construir una escalera, como si fuese el ADN, que cada peldaño de la escalera tuviera 25 centímetros, un palmo más o menos, cada peldaño, esa escalera tendría unos 75 millones de kilómetros, que es aproximadamente la distancia que hay entre la Tierra y Marte. O sea, nuestro ADN que tenemos en el núcleo de cada célula, si lo estiramos a esa 25 centímetros de peldaño, podríamos ir caminando, subir entre la Tierra y Marte. Pero eso cabe en cada uno de los trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo, en el núcleo, que aún es más pequeño que el resto de la célula, que el citoplasma. ¿Pudo originarse toda esa información por casualidad? Toda esa información, sobre todo tan compactada, por azar, por casualidad. Bueno, muchos creen que sí. Por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, que en el año 1977, Jacques Monod, este hombre escribió un libro que se llamaba así, El azar y la necesidad. Y en ese libro decía que a nosotros nos tocó la lotería, como a la gente que gana en la ruleta de Monte Carlo. Nuestro número salió en la ruleta de Monte Carlo. Y eso en aquella época se creía, se aceptaba la estadística, ¿no? Bueno, igual que hay gente que le toca el gordo de Navidad, pues a nosotros nos tocó el gordo de que la vida apareciera por casualidad en la Tierra. Sin embargo, la probabilidad de obtener por azar una proteína pequeñita, de unos 100 aminoácidos nada más, que son de las más pequeñas, porque las hay que tienen 1000, pues la probabilidad de que por azar esos 100 aminoácidos se ordenen en la posición correcta es de 10 elevado a 130. Este número es una barbaridad, porque se calcula que el número de átomos que hay en nuestra galaxia, entre todos los planetas y todas las estrellas de la galaxia Vía Láctea, el número de átomos es 10 elevado a 65. Y para hacer la proteína sería 10 elevado a 130. Esto es un cálculo matemático, o sea, es absolutamente imposible que por azar se haya llegado a elaborar las macromoléculas que nosotros tenemos, que tienen todos los seres vivos. Y este sigue siendo un problema que los biólogos tienen ahí detrás, es decir, a ver, el origen de la información. Bueno, normalmente se dice, es que la naturaleza es sabia, quizá todavía no lo entendemos, pero de alguna manera tuvo que hacerlo. Claro, si tú estás creyendo que no hay Dios, que no hay inteligencia detrás de todo, sino que todo es azar, Dios no existe, entonces de alguna manera te lo tienes que explicar. Si Dios no existe es el azar, es la casualidad, o son los extraterrestres, como creen algunos, que han venido y han sembrado las semillas de vida en la Tierra. Pero es que cuando uno entra en las entrañas del ADN, en las entrañas de la vida, de las células, te das cuenta de que no puede ser el azar. Por ejemplo, el ADN, sabemos que la información que contiene el ADN tiene que ser traducida a las proteínas. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo lo hacen las proteínas y tenemos miles de proteínas distintas en nuestro cuerpo. Entonces,
la información del ADN fabrica las proteínas y para fabricar las proteínas necesita otro ácido nucleico que es el ARN, ácido ribonucleico. Pues bien, la maquinaria, o sea, el diccionario traductor de la información que contiene el ADN, el que traduce el ADN a las proteínas, esa maquinaria está, su código, sus planos están también escritos en el ADN. No sé si me explico. Es decir, el ADN es un idioma de cuatro letras. Las proteínas es otro idioma de 20 letras, los 20 aminoácidos distintos que tienen. Y el diccionario traductor, el libro que traduce eso, está también codificado en el ADN. Está diseñado. La información del diccionario está escrita también en el ADN. Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿O alguien diseñó todas las cosas al principio? Bien, tenemos aquí el problema del huevo y la gallina, y esto en biología se da mucho. El problema del huevo y la gallina, ¿qué fue antes? ¿O es que alguien lo hizo todo encajar bien desde el principio? Órganos irreductiblemente complejos. De manera que los procesos ciegos del darwinismo no pueden explicar cómo la complejidad y la información que lleva el ADN habrían podido surgir de la materia muerta. Porque eso es lo que dice la evolución, que la vida surgió de la muerte, de la química, de los elementos químicos de la tabla periódica de los elementos, que se juntaron de alguna manera, se hicieron complejos, se hicieron macromoléculas, dieron lugar a la célula y de ahí surgió todo. Pero claro, hace mucha falta, mucha fe para creer que el azar pudo hacer eso. El cuarto aspecto es la información epigenética, que hemos dicho antes. ¿Qué es la epigenética? Bueno, la epigenética es un conjunto de reacciones químicas y de procesos del mundo exterior, de la naturaleza que nos envuelve, del alimento, el aire que respiramos, la temperatura, todas las influencias externas sobre nosotros, sobre los seres vivos, eso influye en nuestro ADN. No lo modifica, ojo, no modifica la información, pero sí que enciende y apaga determinados genes. Según la dieta, lo que comemos, según el ejercicio físico, según el aire que respiramos, todo eso hace que ciertos genes se activen y produzcan proteínas determinadas y otros genes se inhiban y no las produzcan. O sea que dos hermanos gemelos que tuvieran la misma información genética, si se llevasen a países distintos, pues igual unos desarrollaban un tipo de enfermedades cuando fueran mayores y que el otro no lo desarrollaría. Uno podría tener un cáncer de colon y el otro no, teniendo el mismo ADN. ¿Por qué? Porque han llevado estilos de vida completamente diferentes. Esto no se concebía hace unos 20 años. La epigenética es una nueva disciplina genética que ha puesto de manifiesto, pues eso, que el genoma humano y el genoma de todos los animales y plantas es como una partitura musical y que puede dar lugar a versiones diferentes según sea la orquesta, según sea la calidad de los músicos, según sea el director de la orquesta, según sea la calidad de los instrumentos, según sea la acústica del local. Es decir, una misma partitura puede sonar de una manera o puede sonar de otra. Bueno, pues así es también el ADN. Si el genoma humano es como una orquesta y cada músico fuese un gen, la epigenética, ¿qué sería? El director de orquesta. Y claro, esto ha sido muy revolucionario, porque esto se vio, por ejemplo, en los campos nazi. Como sabéis, en Alemania, desgraciadamente, murieron muchos judíos en los campos nazi. Pero los que no murieron, los que sobrevivieron a los campos nazi, y después se casaron y tuvieron hijos, y esos hijos crecieron y tuvieron a su vez hijos, pues se ha observado que en los nietos de personas que sobrevivieron a los campos nazi, estos bebés cuando nacían tenían menos peso físico, que los demás bebés cuyos abuelos no habían estado en los campos, no habían sufrido esos estragos.
Pues, y entonces esto empezó a preocupar a los médicos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque las experiencias sufridas parece que dejan huella en nuestro ADN y eso se transmite de padres a hijos y a nietos. Eso es lo que nos dice la epigenética. Fijaos que la Biblia también dice algo parecido de esto, ¿verdad? Las consecuencias de la maldad, del pecado, que pueden ser hereditarias. Los nietos no tienen culpa, pero nacen con esos defectos de haber pasado eso. Bueno, hoy sabemos por qué es eso. Hoy sabemos que en el ADN el ambiente, los alimentos, la química, puede poner como banderitas, como los pinchitos de olivas, ponen una banderita en determinados lugares del ADN y entonces el ADN que tiene esas banderitas se encoge y no puede leerse. Entonces ahí es como apagar los genes, esos genes no se expresan y donde no hay banderitas sí puede leerse. Bueno, hoy sabemos cómo funciona eso perfectamente en las histonas, en la disposición de las histonas. Estaría el estado encendido, donde se puede leer la información del ADN, y el estado apagado, en el que no se puede leer. O sea que el ADN es como una cadena de interruptores que se pueden apagar y encender. Y eso lo hace el medio ambiente. Pues bien, la epigenética también contradice al darwinismo, porque los cambios en los seres vivos no pueden ser el producto de errores aleatorios, sino de mecanismos biológicos muy complejos, muy pensados y exquisitamente programados. ¿Cómo es posible que surgieran por casualidad y se conservaran durante millones de años estos mecanismos epigenéticos, teniendo en cuenta que muchos de estos mecanismos solo iban a funcionar, solo iban a ser útiles en algún tiempo desconocido del futuro, cuando las condiciones del medio lo requirieran? Porque esto es lo que hemos visto. O sea, es como si alguien hubiera pensado, bueno, vamos a poner esta información aquí en el ADN, que durante mucho tiempo no les va a servir para nada, pero llegará un momento que sí la van a usar y la necesitan. Y esto es lo que nos ha hecho pensar en todo esto. Y claro, la selección natural ciega que propuso Darwin, no tiene sentido decir que va a conservar cosas que son inútiles hasta que dentro de millones de años pudieran ocurrir. Y el último punto, con lo cual ya acabamos, es la intuición del diseño universal que se ve por todas partes. ¿Cómo se puede saber si una cosa ha sido diseñada o es producto del azar? Bueno, este también es un tema que ha dado mucho debate y que ha habido científicos como el doctor Michael J. Behe, que es un bioquímico norteamericano, él es partidario del diseño inteligente, y él habla de la complejidad específica. Es decir, hay órganos en la naturaleza que son tan complejos, por ejemplo, el ojo humano, con la capa de conos y de bastones que tiene en la retina, con todas las estructuras para ver, y no digamos ya el ojo de un águila, que todavía tiene más agudeza visual que el nuestro. Hay órganos que no pudieron formarse gradualmente por pequeños pasos, porque, por ejemplo, un 5% de ojo no le serviría de nada a un águila. Un águila necesita tener el 100% de su ojo, porque se moriría, no podría cazar con menos, ¿verdad? Entonces, lo que él dice, Behe dice, bueno, los órganos irreductiblemente complejos son como una ratonera para cazar ratones. Una ratonera que tiene una base de madera, tiene un muelle, tiene el cepo, tiene el pinchito para poner el trozo de queso. Dice, si tú quitas una pieza de esas, la ratonera no sirve para nada. Tiene que tener todas las piezas para cazar ratones, ¿no? Pues en los órganos irreductiblemente complejos del cuerpo humano ocurre lo mismo, y de la mayoría de los animales. Hay infinidad de órganos así. Yo estoy publicando casi cada semana en un apartado que se llama Zoe, Vida, en Protestante Digital. Estoy recopilando especies que evidencian estructuras que no han podido formarse por evolución gradual. Son tan sofisticados los órganos de los seres vivos, son tan complejos, que es imposible que una transformación ciega
sin propósito, porque la evolución por selección natural no piensa en el futuro, no prevé el futuro, no tiene intención, ¿verdad? Y eso, pues nosotros estamos viendo que actualmente es un problema para la teoría de la evolución, que está enfrentando a los propios evolucionistas, gente que cree en la evolución, en la macroevolución, y que está, bueno, pues vamos a seguir investigando porque tiene que haber alguna respuesta. Y ahí está la cosa. Pero lo cierto es que en la naturaleza existen muchos ejemplos que apoyan un diseño inteligente. Y aunque algunos biólogos digan, no, la naturaleza es torpe, fijaos en la garganta, a veces se dice, fijaos qué mal diseñado tenemos nuestra faringe, porque nosotros, a ver, nuestra faringe sirve para respirar aire y para tragar. Y nos atragantamos. Dice, en cambio, la faringe de las ballenas tienen dos tubos, uno para respirar y otro para tragar. ¿Por qué nosotros no tenemos dos faringes en vez de una? Pero, oiga, ¿las ballenas hablan? Porque el ser humano necesita hablar. Y la faringe humana tiene esa posibilidad, ese cruce entre el aire que va a los pulmones y la deglución que va al esófago y al estómago, porque precisamente tenemos una epiglotis que hablamos. Y los animales que no hablan no necesitan tener esa epiglotis. Es decir, a veces se critica lo mal hechos que están algunos aspectos de los seres vivos, pero en realidad, cuando uno entra en profundidad y ve las cosas, eso no quiere decir que los diseños sean perfectos. Además, el creador no tuvo por qué hacer diseños perfectos, él pudo hacerlo como quisiera y además con el interés que tuviera en hacer ciertas cosas. Y estamos sometidos en un mundo que, como todo el mundo sabe, por muy perfecto que sea nuestro cuerpo, tarde o temprano vamos a morir si el Señor no viene antes. Es decir, estamos abocados a la imperfección de la muerte. Pero las cosas no encajan con el modelo que propone el darwinismo. De manera que yo creo, con esto ya hemos tenido bastante por hoy, yo pienso, y no he dejado demasiado tiempo para preguntas, pero es que el tema así lo requería. Yo creo que a modo de conclusión, podemos decir que las múltiples evidencias de diseño que observamos en la naturaleza nos hablan de un creador inteligente y son un grave inconveniente para el ateísmo, para el evolucionismo ateo. Es decir, si una persona no cree en la existencia de Dios, la naturaleza no es su aliada. Aquí vemos un poco aquella frase del apóstol Pablo que dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. No hay excusa que valga. El que quiere creer en Dios tiene suficientes evidencias en la propia naturaleza para creer en Dios. Y mucho más en la Biblia, por supuesto. La Biblia es la revelación de Dios. Pero también la naturaleza es parte de la revelación de Dios. Con lo cual, yo ya me callo y deseo que haya sido de bendición para todos vosotros y que el Señor os bendiga. Pues muchas gracias, Antonio. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, 5 minutitos y nos pasamos, no pasa nada. Si alguien tuviese alguna pregunta de lo que Antonio ha estado hablando, algo que quedó por ahí, que no os vayáis a dormir así con una inquietud muy grande y una preocupación, ¿no? Podéis escribirla ahí en el chat en directo. El otro día, Antonio, en el estudio, buscando por internet, leyendo, vi un dato que dice que en Estados Unidos hay más de 100 universidades y que solamente 4 o 5 son creacionistas. Y entonces me sorprendía el dato, ¿no? Un país como Estados Unidos que siempre ha sido, yo diría, mitad y mitad, ¿no? O sea, un país con mucha fe, pero es como que el cristianismo está sucumbiendo a esa fuerza que parece que hace la evolución, que si tú dices yo no creo en la evolución, eres como un bicho raro.
y que al fin y al cabo, cuando reflexionamos como has hecho tú, una reflexión profunda, seria, científica, y dices, bueno, pero es que ¿por qué se enseña el evolucionismo como si fuera una verdad demostrada cuando no lo es? Y en cambio, si tú hablas de lo que Génesis nos cuenta acerca de la creación, que es coherente, que es sensato, que sigue una lógica, y por qué la gente está mucho más predispuesta a creer la gran mentira de la evolución y no ni siquiera plantearse o razonar lo que la Biblia nos dice, ¿no? Sí, aquí, bueno, yo creo que la mentalidad del científico es intentar explicarlo todo solo mediante la razón humana. La ciencia ha progresado mucho, y siempre intentando explicar los fenómenos de la naturaleza mediante la física, la química, las matemáticas, la astronomía. Si al ser humano se le dice, mira, hay cosas que probablemente la ciencia nunca podrá explicar, eso no le gusta a ningún científico. Si, por ejemplo, el Big Bang, la gran explosión, la creación del mundo, si hubo un acto de creación, así como se supone el Big Bang, saber cómo ocurrió eso, cómo de la nada absoluta surge todo, eso la ciencia jamás podrá explicarlo, porque la ciencia solo puede trabajar con la materia, pero no puede trabajar con lo anterior a la materia. La ciencia trabaja con la física, pero no con la metafísica. Es decir, y entonces ahí los límites, la frontera de la ciencia, muchos científicos no quieren aceptar eso y piensan que la ciencia va a explicarlo todo. Eso se llama fe en la ciencia, fe en las posibilidades de la ciencia. Pero si partimos de la base de que el ser humano es limitado y que no tiene capacidad de conocerlo todo, tenemos que resignarnos a que haya fronteras para la ciencia. Todo lo que la Biblia habla de milagros, la ciencia no puede explicar los milagros. Que de la nada surja el todo, eso es inexplicable. Y curiosamente, donde menos está avanzando la ciencia es en esos temas. El origen de la vida, cómo surgió la vida de la muerte, de la materia muerta, de la materia inorgánica, de la química inorgánica surge la química orgánica, la química de los seres vivos. ¿Cómo? No se sabe. ¿Cómo surge la conciencia humana? ¿Cómo el cerebro humano, la complejidad de las neuronas que tenemos, de las redes neuronales, de los neurotransmisores, que es una cosa asombrosa? ¿Cómo se produce la conciencia? Es algo que llevamos muchos años investigando y se ha avanzado en muchas áreas, pero no sabemos ni siquiera qué es la conciencia. Si es el sudor del cerebro, como dicen algunos, o si es algo ya casi que raya la metafísica. Entonces hay cosas que la ciencia no puede explicar y que uno ve, sí, la ciencia puede explicar mucho y nos ha bendecido mucho, la medicina ha prosperado, hemos llegado a la luna, hemos hecho cosas interesantes, pero debemos aceptar que somos limitados y eso muchos no lo quieren aceptar. Entonces, claro, cuando se habla de Dios, demuéstrame a Dios. Claro, a Dios no podemos analizarlo mediante los métodos de la ciencia. Eso es imposible, ¿no? Y yo creo que eso está en la raíz de mucha rebeldía contra la idea de un Dios creador, ¿no? Es decir, un Dios creador nos roba áreas del conocimiento que solo tiene Él y que yo no tengo acceso a eso. Entonces yo no quiero, el ser humano es el orgullo de la creación. Es lo mismo que Adán y Eva, decir, no, yo quiero ser yo mismo, tomar yo mis propias decisiones y no obedecer a nadie, ¿no? Ese autocontrol, bueno, pues eso es lo mismo que se produce en ciertas áreas. Hay una pregunta que hace Eli, y con esta terminaremos porque ya se nos pasaría el tiempo. Eli Soriano dice, no sé si tú lo puedes leer en el chat en directo, pero te lo leo yo. Dice, entonces, hablando de la degeneración generacional, ¿podríamos afirmar por pura lógica
que si la pudiéramos revisar hacia atrás llegaríamos al kilómetro cero, al ADN puro, incorruptible que tendrían Adán y Eva, no a un híbrido de un ancestro que dicen que tenemos. ¿Es así? Sí, esa sería la idea. Es decir, muy probablemente la primera pareja humana, Adán y Eva, genéticamente no tenían mutaciones, no tenían genes deleterios, no tenían genes recesivos, tenían genes óptimos, ¿no? Y luego, con el transcurso del tiempo, en la especie humana fueron introduciéndose esos errores. Entonces, claro, la Biblia también al principio habla de cruces dentro de la misma familia. Hoy día eso no podría ser porque saldrían enfermedades genéticas muy abundantes, ¿no? Pero en aquella época sí que había posiblemente un genoma óptimo, un genoma perfectamente hecho. Y no como se nos ha hecho creer, que éramos medio simios o simios, descendientes de los simios y nosotros seríamos descendientes de un antepasado común, de naturaleza simiesca y con defectos, con problemas. O sea que la versión que da la Biblia es completamente opuesta de la versión que da el evolucionismo en la perspectiva humana. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Antonio. Tenemos una visita pendiente en persona, pero ya miraremos, ¿no? De agendar y de que A ver cuando se cuándo pueda, podamos. a ver si se puede. Sí. Pero bueno, a través de este medio, pues creo que se nos ha hecho corto el tema, y son temas interesantes que dan mucho de sí. A mí se me pasó el tiempo rapidísimo, la hora ha volado. Como vamos a estar semanas todavía, porque empezamos series y las alargamos y estamos ahí, pues si tú tienes disposición, otro domingo, ya más adelante, pues quedamos otra vez y podemos mirar de profundizar un poco más en algunos de estos temas que son muy interesantes. Ahí en el chat en directo están los hermanos escribiendo, saludos, agradecimientos. Después, pues si te miras el Facebook, ahí podrás leer. Muy Pues nada, bien. nos despedimos por hoy. Muchas Despedimos ya gracias. la conexión. Eh, Agradecidos a Antonio. Ya sabéis que ahí están los libros que él tiene. Mucho de lo que ha hablado, por ejemplo, Adiós por el ADN y otros, pues estos libros amplían mucha más esa información y los podéis encontrar en las librerías cristianas. Algunos están en Amazon. Y estábamos ahí esperando que saliese ya esta enciclopedia de animales y plantas de la Biblia. Y si ya se puede conseguir por Amazon, pues ya también, ya sabéis. Y a ver si cuando viene en persona Antonio, pues ya tenemos ahí unos cuantos libros de estos, de la enciclopedia, para que él los pueda dedicar y eso. Sí, a ver Pues si nos puedo, despedimos. porque Sí, precisamente esta enciclopedia pienso que me va a dar mucho trabajo y mucho viaje, porque simplemente para hablar un poco del diccionario ya veo el futuro, lo veo complejo. A ver si la salud nos acompaña, se me quita pues, esta ciática que he sufrido estos días. Estoy todavía con ella, que me tiene aquí inmovilizado, pero bueno. Lo bueno de la ciática es que cuando me siento no me duele, entonces puedo estar delante del ordenador escribiendo, trabajando. En cambio, me genial, estiro en la cama y me duele. estupendo. El Señor hace bien todas las Sí, cosas, hasta las claro. enfermedades. Si no puedes ir en un campo, estás en otro. Lo importante es estar ahí. Y bueno, pues nada, un abrazo a todos, un abrazo a Antonio. Nos despedimos. Nosotros mañana a las 9 de la noche volvemos a conectarnos en directo para seguir estudiando la palabra de Dios, y ahí estaremos en contacto todos. Bueno, Un fuerte abrazo a cada uno. Que Dios os bendiga. Estamos orando por ti, Antonio, y por gracias, Ana. Un abrazo a Ana también. Y nada, gracias. nos vemos. Desconectamos. Chao, hasta luego. Chao.